Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de este cómic Brixland, una obra de Brian Wood, guionista de otras obras como Northlanders, como DMZ, y del que hablamos hace un par de semanas cuando comentamos su última obra que llegó a España, ese Camino Negro que publicaba Panini. Este Brixland también lo publica Panini dentro de su sello Evolution Comics y junto a varios dibujantes, Max Chatter, Lee Lubridge, nos presenta una obra que superficialmente puede parecer que tiene muchas semejanzas con Scalped o que le sigue ese estilo, pero que cuando la leemos vemos que rápidamente se separa de su influencia. Bien, ¿qué es Brixland? Antes de eso hay que explicar que Estados Unidos, aunque parezca un país muy patriota, y de hecho lo es, pero hay una serie de comunidades o grupos que abogan por la independencia o que se consideran a sí mismos los auténticos americanos y no reconocen la autoridad de lo que ellos llaman el gobierno federal. Son grupos ultra religiosos, grupos con una idea supremacista blanca y grupos que todos tienen en común un fervor por las armas y querer autoorganizarse con la mínima injerencia externa. Son grupos que viven apartados, que tienen sus propias reglas, sus propias leyes y que la mayoría de las veces el gobierno los deja tranquilos porque realmente pueden llegar a ser bastante peligrosos. ¿Qué ocurre aquí? Pues este Brixland, esta tierra de los Bricks, es uno de esos grupos. Es una tierra muy grande, un trozo de tierra que se autoorganiza, que se autofinancia, que se autorregula desde poco después de la guerra civil. La familia Briggs lo creó y desde entonces lo ha seguido manejando. Y cuando empieza la obra, en las primeras páginas vemos que su patriarca, Jim Briggs, está en prisión por el intento de asesinato al presidente americano nada menos y recibe la visita de su esposa. Su esposa, la madre de sus 3 hijos, fiel y devota, que viene a decirle que se acabó, que él ya no va a dirigir el cotarro y que ella toma el control de la familia y los negocios. Los negocios de la familia que, como todos los grupos políticos, militares, sociales que en cualquier sitio quieren mantenerse o quieren ponerse al margen del Estado, acaban convirtiéndose en poco más que grupos mafiosos. Es lo que pasó con las FARC en Colombia y lo que ha pasado aquí. Para autoabastecerse, para ser independientes, para poder sostener a la ingente cantidad de población que vive en Brixland, pues tienen que traficar con drogas, armas, actividades mafiosas de todo tipo. Y esta mujer, la madre de la familia y madre de los 3 principales líderes del grupo, ha descubierto que su marido se ha vuelto blando en prisión y que pretende hacer un trato con los federales. Ese golpe de mano pone en marcha una serie de acontecimientos que es lo que vamos a ver en este primer tomo. Y es que hay un cambio en la balanza de poder. La serie empieza, como digo, puede parecer superficialmente Scalped, porque al igual que en Scalped tenemos una comunidad cerrada, endogámica, con sus propias reglas, muy corrupta, con mucha violencia. Tenemos a un agente del FBI que intenta acabar con los cabecillas de esta familia por sus propios intereses personales, igual que en Scalped. Vemos también que los personajes son decadentes, violentos, igual que en Scalped, pero al contrario que en Scalped, aquí se nos habla, se nos explica, se nos presenta la organización de toda esta sociedad, porque en Scalped se nos centraba la historia, lo que era el McGuffin de la serie era bastante flojito. Lo que nos contaba, no voy a hacer spoiler, pero ese infiltrado dentro de la mafia india podía haberse contado en muchísimos menos tomos. Lo interesante eran las historias paralelas y los personajes secundarios que nos presentó Aaron. Pero lo que es la reserva en sí, lo que es cómo se organizaba, los líderes, todas esas cosas, pues estaba Cuervo Rojo y poco más.
y sus manejos. Aquí no, aquí vemos cómo la sociedad, esa sociedad de Brixland se organiza, que incluso en el aparente paraíso americano en el que todos son iguales, lejos de la opresión federal, pues vemos que hay clases sociales, vemos quién vive en la mansión, vemos las esposas de los hijos de la matriarca y vemos que la violencia es el pan nuestro de cada día. Cuando esa mujer da el golpe, su marido no duda en enviar a sicarios y cómo ha de asegurarse el control del clan, negociando y pactando con sus hijos. Más que una familia, esto parece un club o una reunión de mafiosos. Es una historia que empieza de forma muy potente y que en este primer tomo sigue en ese mismo nivel, muy bueno. A la misma vez que se nos presenta a la matriarca, a sus hijos, al padre en la cárcel y a la sociedad que han creado durante generaciones, vemos también a un agente del FBI que trata de infiltrarse, que trata de poner fin a los manejos de esa familia, por motivos que no están claros al principio, pero que son personales. Se nos hace una muy buena descripción, no con palabras, sino con hechos de cómo es esta mujer, de dónde viene y a lo que está dispuesta a llegar, y a cada uno de sus hijos que son muy diferentes. Tenemos a un auténtico supremacista ario, pero que es muy pragmático en cuestión de números y dinero. Tenemos a su hijo, un paramilitar, obsesionado por las armas. Tenemos al más joven de la familia, que fue la oveja descarriada y que incluso se alistó al ejército. Y tenemos a las esposas que en un primer momento tienen un papel secundario, pero que poco a poco van teniendo más y más importancia. Y una vez que están todos los personajes presentados, pues ahí es donde digo que viene la parte que me gusta más, que nos presenta cómo es la comunidad por dentro. No solo es como en Scalped, que se centraba en los personajes principales. Aquí en los pequeños personajes que a lo mejor no vuelven a aparecer, en la esposa o la segunda esposa de uno de los hombres del clan, su lugarteniente demasiado ambicioso. Bueno, todo está muy bien explicado, muy realista todo. Se nota que Booth ha hecho los deberes y aquí nos mezclan al Ku Klux Klan, nos mezclan supremacistas, nos mezclan cómo se lava el dinero, cómo está todo muy bien. Este primer tomo es magnífico. El segundo tomo abre con una historia en la que nos quieren presentar cómo es la relación de este Brixland, que es de facto un país independiente, está de hecho cercado, vigilado por hombres armados. ¿Y qué ocurre cuando el mundo real colapsa o se encuentra con esta pequeña Arcadia? Pues dos excursionistas entran en esta de facto país independiente y eso provoca que queden bajo custodia de los BRICS y por supuesto eso tiene una respuesta por parte del gobierno federal, de las agencias federales, de la policía local, que en cierta forma están buscando una excusa para poder acabar con ese asentamiento. Es una historia que para mí le falta cierto ritmo, no me acaba de... Es un bajón con respecto, sin ser mala, pero es un bajón con lo buena que fue la primera. Y el dibujo, que no he dicho nada todavía, pero ya veis que no es nada especial, el dibujo es simplemente cumplidor. La verdad es que en algunos momentos bastante pobre, ya veréis más adelante. Mira esto, por ejemplo. Pero cuando acaba esta historia, que básicamente lo que nos hace es presentarnos la relación del gobierno federal, de las agencias de la ley con esta anomalía que es Brixland. Después de esta historia, que es bastante larga y ocupa la mayor parte del tomo, tenemos otras historias cortas que eso sí vuelven a traerle interés a la serie. Historias de las esposas de los hijos de la matriarca,
esposas que cada vez van teniendo más interés y más que van cogiendo peso e importancia en la serie y en sus tramas. Y nos cuentan desde una chica que quiere dejar la comunidad, a la esposa de uno de ellos que en cierta forma te explica de dónde viene, por qué es como es, sobre el aborto, sobre las ideas religiosas de esta comunidad, y luego sobre el pasado del patriarca y de uno de sus hijos. Esto es lo mejor del tomo, pero con un dibujo que realmente es deja bastante que desear. Bueno, en conjunto una muy buena historia, muy sólida. Se nota que aquí Wood ha hecho los deberes y se ha documentado. Creo que leí en algún sitio que él creció en una comunidad parecida o que vivió cerca de una, y se nota. Y qué más deciros, el dibujo no es nada especial, simplemente cumplidor, sirve perfectamente para contar la historia. Ojalá esto lo hubiera dibujado alguien como Guerra en Scalped, pero bueno, serie muy sólida, serie de personajes, una serie que va a más y que recomiendo mucho. Llevan 2 tomos en España y ojalá llegue pronto el tercero. Nada más, un saludo y hasta la próxima.